el módulo tercero vamos a seguir viendo aquellas formaciones complejas que tienen mayor fiabilidad dentro de todas las pautas de velas japonesas que podemos encontrar, que son muchísimas. Pero aquí estamos filtrando en todos estos módulos estas pautas que tienen fiabilidad alta. Entonces, vamos a terminar un poco con este último grupo de velas y un poco viendo cómo se invalidan, que no solo es importante la formación en sí, sino bastantes más datos técnicos que podemos acompañar al análisis de velas, y de eso va a versar este módulo, ¿no? Empezamos un poco con, para terminar ya con todo este grupo de velas, vamos a estudiar las paralelas pautas blancas alcistas. Esto es otra formación de 3 velas, en este caso, muy alcista, con alta fiabilidad. Aquí las condiciones son las siguientes. Ha de existir una tendencia alcista previa. Se produce una primera vela blanca. Luego se produce una segunda vela blanca con un hueco al alza, un hueco alcista, por encima de los máximos del primer día. Es decir, no coinciden. El máximo de la primera vela blanca no coincide con los mínimos de la segunda de las velas blancas. Hay un pequeño hueco alcista. Y se produce una segunda vela blanca, una tercera, en este caso, vela blanca casi gemela con la anterior, con la segunda, que respeta ese hueco, ese gap alcista del segundo día, y esta formación de 3 velas se le denomina así paralelas, porque la segunda y la tercera son paralelas, pautas blancas alcistas. Es una formación de continuación alcista, como vemos, porque es necesaria una tendencia alcista previa. La contraria sería la llamada paralelas pautas negras bajistas, que exigiría, pues al revés, ¿no? Una tendencia bajista previa, una primera vela negra, hay un hueco en la segunda vela negra, la tercera vela es paralela a la segunda, respetando ese hueco del segundo día, y formaría una triple formación de velas, formación de continuidad bajista, en caso de que fueran las paralelas pautas negras bajistas. Luego tenemos la también conocida estrella de la mañana, estrella vespertina, estrella matutina para otros, ¿no? También sería de alta fiabilidad, esta formación de 3 velas, sería alcista, y aquí los requisitos serían los siguientes. Existe una tendencia bajista previa, se produce una primera vela negra, importante, esa vela negra se forma. Luego, en el segundo de los días, el segundo de las semanas, la segunda de las velas, se produce un hueco a la baja, debajo de esa vela negra anterior, y se abre y se cierra por debajo de la vela negra anterior. Es decir, existe un hueco. Luego, en la tercera de las velas, al revés, se abre al alza, es una vela alcista que abre y cierra con un hueco por encima de los máximos de la segunda de las velas. Existe un segundo hueco alcista, y la vela cierra casi en máximos. Es decir, se ha quedado la segunda de las velas sola, entre 2 huecos. Esta formación, al contrario, sería la estrella del atardecer, en la cual pues, se exigiría una tendencia alcista previa, el mercado está muy alcista, de repente se produce una vela alcista importante, es decir, la tendencia alcista continúa, el segundo de los días se abre con un hueco al alza, es decir, sigue continuando esa tendencia alcista con fuerza, abre y cierra respetando ese hueco alcista, y luego el tercero de los días se deshace toda esa fortaleza, se abre con un hueco a la baja, dejando entre la segunda y la tercera un hueco respetándose entre los máximos, y se cierra en mínimos, ¿no? Esa formación sería, la filosofía sería una lucha entre alcistas y bajistas, que en el caso de la estrella del atardecer se resuelve a la baja, en el caso de la estrella de la mañana se resolvería al alza, ¿no? Hay primero una vela bajista, los bajistas tienen el poder, hay una indecisión en el segundo día y hay una resolución en el tercer día al alza. Siguiente de las velas, o tipología compleja de velas japonesas con alta fiabilidad, los llamados 3 soldados blancos. Esta necesita una tendencia bajista previa. Hay una tendencia bajista de mercado y de repente aparecen 3 velas largas blancas consecutivas, con los siguientes requisitos. Cada una de las 3 velas marca a cierre un nuevo máximo. La apertura de cada vela está dentro del cuerpo de la vela anterior y el cierre de cada una de las 3 velas está cerca de los máximos. Esto lo que te está dando son que el mercado ha habido un cambio de tendencia con 3 velas, o 3 días, 3 semanas, con mucha fortaleza. A la inversa, es decir, cuando hay una tendencia alcista previa y
se forman 3 velas negras consecutivas, con cada una de las 3 velas marcando nuevos mínimos y la apertura de cada una de esas 3 velas está dentro del cuerpo de la vela anterior, con el cierre cerca de sus mínimos, serían los llamados 3 cuervos negros, ¿no? Pero vamos, son 3 velas alcistas importantes, 3 velas bajistas importantes, consecutivas. Luego tendríamos la triple formación alcista. La triple formación alcista, que es una formación de continuación. En este caso, pues normalmente se forma con 5 velas, 5 días. Para ello, pues ya decimos, como es de continuación, es necesaria una tendencia alcista previa, donde se forma una primera vela blanca larga es importante, las que vimos en el módulo primero. Luego aparecen algunas velas con cuerpos pequeños que fluctúan en el interior del cuerpo de la vela del primer día. Para el cuarto de los días, posteriormente y finalmente se forma otra gran vela blanca larga que abre encima del cierre anterior y cierra por encima de todos los cierres anteriores, incluida la primera vela blanca larga. O sea, te está dando una sensación de que ha habido una consolidación y de que se resuelve toda esa consolidación al alza, dando continuidad a la tendencia alcista previa. Es una tipología de formaciones bastante fiables, ya decimos, tanto al alza como a la baja. A la baja tendríamos la triple formación bajista, que se forma pues, al revés, ¿no? Una tendencia bajista previa, se forma una gran vela bajista larga, importante lo de larga. Luego se producen pues, una consolidación a esas bajadas en forma de subidas o de lateral, con cuerpos que se contemplan dentro del primer gran cuerpo bajista largo, y luego toda esa indefinición se resuelve nuevamente a la baja con otra gran vela negra larga. Bastante fiables, ya decimos, este tipo de formaciones. Y luego, otra variante de lo que hemos estado un poco antes, de la triple formación, sería la formación con gap bajista. Aquí la única diferencia, con respecto a los ejemplos anteriores, es que existe hueco. La última de las velas se resuelve con un hueco. En este caso, en la formación con gap bajista, sería una formación de continuación bajista, donde existe una tendencia bajista previa, se forma una primera vela negra larga, importante lo de larga, aparecen posteriormente algunas velas con cuerpos pequeños, consolidando, que fluctúan en el interior del cuerpo de la vela del primer día, la negra, y posteriormente se forma otra vela negra larga tras un gap a la baja, que cierra por debajo de la primera vela negra larga. Entonces, esta formación, decimos, ese hueco formaría, ese último hueco formaría la primera resistencia importante. Y a la inversa tendríamos la formación con gap alcista. Aquí tenemos, para finalizar, dar algunas pautas dentro de este análisis de velas a seguir. Y es que estas velas estas formaciones pueden ser bastante fiables, pero en determinados momentos se invalidan. ¿Cómo se invalidan? En el momento en el que se da una formación, aquí tenemos un claro ejemplo en el futuro del Eurostock 2011, el año pasado, como en niveles de soporte se formó una pauta de envolvente alcista, es decir, hubo una semana que envolvía al alza, no solo la semana anterior, sino varias semanas anteriores, y posteriormente se va el mercado para abajo, se va el Eurostock para abajo, y cierra por debajo de los mínimos de esa envolvente, de esa formación blanca. Se cierra por debajo de los mínimos. En ese momento, en ese cierre, se está quedando invalidada esa formación teóricamente alcista. Al revés, si fuera una envolvente bajista y se superasen los máximos, estaríamos hablando, por ejemplo, aquí tenemos al principio del gráfico una formación envolvente bajista que marca aquí un máximo. En el momento en el que en el futuro se lograse superar esos máximos, se quedaría invalidada esa formación. No obstante, sí que es verdad que esas formaciones, a pesar de que pueden quedar invalidadas semanas después, en el momento que se producen, sí que suelen producir presión bajistas, en el caso pues una envolvente, o presión alcista. Por ejemplo, aquí tenemos 2 envolventes en el futuro del Eurostock en 2010, semanales. En este caso, tenemos una donde hay una tendencia, un movimiento todavía bastante importante al alza, de varias semanas. Luego se produce aquí una envolvente bajista que produce otra semana de grandes caídas, y luego tenemos aquí una envolvente alcista otra vez que produce varias semanas para arriba. Las secuencias son, aquí vemos 3 formaciones de envolventes, 2 alcistas y una bajista, donde vemos que a pesar de que pueden quedarse invalidadas en el futuro, sí que es verdad que producen en las semanas siguientes, inminentes, suelen producir mayor presión. No solo es importante la formación en sí, es muy importante dónde se forman esas velas, esas pautas. En el caso de BBV, este gráfico que estamos viendo aquí, tenemos una pauta de martillo y tenemos una envolvente alcista. Dónde se están formando es mucho más importante que la formación en sí.
Aquí tenemos un nivel de soporte bastante importante que ocurrió en el año 2009-2010 en BBVA y se confirma meses después con una pauta de martillo desde estos niveles tras una tendencia bajista. Hay un punto donde recupera mucho BBVA y luego tras otra consolidación a esas subidas se produce pues otra envolvente alcista importante, ¿no? Estos puntos mínimos que marcan estas formaciones están confirmando el soporte, los mínimos de este 2010-2009 que hubo aquí, ¿no? Por tanto, es muy importante esta formación porque, aparte de la formación en sí, se está produciendo en un soporte. En este caso, tenemos otra pauta envolvente en BBVA, en el suelo de septiembre del año pasado, que se produce en la base de la canalización bajista. Por tanto, todos estos lugares técnicos importantes vienen a potenciar la formación en sí. Por tanto, importante la formación de velas e importante el dónde se están formando esas formaciones de velas. Y luego, si queremos ir más allá, no solo es importante la formación en sí, no solo es importante dónde se forman, sino cómo se forman esas velas. ¿Por qué? Porque, bueno, si unimos o lo conjugamos con otra serie de indicadores, y aquí podemos utilizar todos los indicadores convencionales que solemos utilizar, pues si, aun produciéndose en soporte, como estamos viendo el caso aquí, una formación de martillo o una formación de envolvente en un nivel de soporte importante se está produciendo con divergencias alcistas, vais a tener mayor fiabilidad de que efectivamente se está pudiendo hacer un suelo importante en esa cota, ¿no? Y si encima, como hemos estado comentando en los módulos anteriores, esas velas, esas formaciones se están dando en escalas más lentas, como son escalas semanales o en escalas mensuales, la fiabilidad va a ser mucho mayor que si la estáis buscando en formaciones de 5 minutos o en formaciones de muy corto plazo, donde la posibilidad de señales falsas va a ser mucho más importante, ¿no? Aquí en este caso tenemos varios condicionantes que ofrecen bastante fiabilidad, que se está produciendo un suelo importante en BBV, como son divergencias alcistas, son niveles de parámetros de sobreventa bastante importantes en escala semanal, se está produciendo en un soporte y la formación en sí pues es importante, ¿no? Por tanto, yo creo que así pues como podríamos concluir todos estos módulos. Importantes las formaciones en sí, dónde se forman estas formaciones y cómo se forman estas formaciones.